Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes, los que se integran hoy al servicio de esta noche. Les damos gracias por ser parte de la búsqueda de nuestro Dios. Gracias por tomarse el tiempo de estar reunidos. Gracias porque sabemos que en cada casa, en cada hogar, todos necesitamos de Él. Bienvenidos esta noche a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a dar gracias esta noche. Yo les pido que me acompañen en oración para poder iniciar el servicio. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias, papito lindo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor.
Gracias, Padre, porque sabemos de que en medio de las circunstancias, en medio de las falencias, en medio, Señor, de toda situación, tú te haces presente. Te damos gracias, Padre, porque tú eres merecedor de digna alabanza, de toda nuestra adoración, Señor. Te damos gracias, Papito lindo, por lo que haces. Y esta noche, mi Dios amado, te rendimos este servicio con nuestros pensamientos, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, como demanda en tu palabra, en obediencia a ti, Señor. Amado Dios. Amén. Amén. Es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esta es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más pura que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Esta es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Este es el lirio del valle de las flores, es la rosa blanca y pura de Sarón. Esta es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Esta es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Esta es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Esta noche vamos a tener la lectura, amados hermanos, a través de nuestro querido hermano César. Adelante, hermano César, por favor. Hermano César, lo estamos esperando. Perdón, yo no había activado el micro. 2 Corintios 5, del 6 al 9. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Amén. 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 Y a ese mismo Dios, hermanos, todos juntos, alabemos esta noche su grandeza. Santo es el Señor, y digno de adoración.
Aleluya, Jesús. Digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor, digno de adoración. te lo cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo eres tú, Señor. Dilo a Él. Santo eres tú, Santo eres tú, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. sí, Señor, santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Díselo al Señor. Digno de adoración. Tú eres digno, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es, Santo es, santo es, santo eres tú. santo eres, santo eres. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Dios lo envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa
Amén. Como dice la letra de esta canción, hermanos, nuestro futuro está seguro en Jesús y esperemos su pronta llegada, porque Él promete y siempre cumple. Estemos listos y preparados para cuando Él regrese y pueda recoger su cosecha lista, hermanos. Vamos a buscar del Señor y esta noche vuelvo a invitar a mi hermano César para que él tenga este tiempo de oración. Adelante, hermano. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, con las manos levantadas, señores, que simboliza, Señor, rendirnos a ti, Señor. Rendirnos a ti, Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Rey, porque sin ti no seríamos nada, Dios. Nos rendimos a ti, Dios, porque tú nos escogiste y te damos gracias. Padre, pero a la vez nos acercamos con un corazón contrito, Señor, y humillado, Señor, a pedirte perdón. Señor, a confesar nuestros pecados, Señor, pero a pedirte perdón, Señor. Pedirte, Señor, perdón, Señor, por nuestra falta de fe a veces, Dios. Porque aún en estos momentos difíciles, quizás de pandemia, enfermedad, quizás falta de trabajo, hemos perdido esa fe en ti, Dios. Señor, quizás hemos dudado, Señor, que tú tienes el poder de sacarnos de ello. Quizás, Señor, hemos tenido en nuestra mente, Señor, esa preocupación, Señor, que el mundo se nos va a caer encima y hemos desconfiado, Señor, de tu poder. Y quizás a veces no hemos podido dormir o hemos tenido ansiedad y nos hemos olvidado que tú, Señor, nos dices, en paz dormiré y asimismo me levantaré porque tú me haces vivir confiado. Nos olvidamos de tu palabra, nos olvidamos de tus versículos. Y te pedimos perdón por esa falta de fe, Señor, en esos momentos. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, por a veces luchar contra ti. Porque muchas veces hemos luchado contra ti, Señor, queriendo hacer las cosas a nuestra forma, Dios, como Jacobo. Pero, Señor, sabemos que tú al final nos vences y hemos sido desobedientes y quizás hacemos cosas que no están contigo, Señor, y las cosas nos han salido mal y hemos ignorado tu palabra. Perdónanos, Señor, por ello. Señor, perdónanos, Señor, por no ser, Señor, tener un corazón, Señor, un corazón sensible a ti, Dios, y no hemos sido empáticos, Señor, ante el dolor de las otras personas. Como el buen samaritano, Señor, quizás hemos pasado de frente ante nuestro trabajo, ante nuestras preocupaciones, ante nuestras labores, ante el afán de nuestros días, y no hemos, Señor, mirado, Señor, el dolor ajeno de las personas que sufren a nuestro lado, de las personas que necesitan una palabra, y quizás como cristiano tú nos decías, Señor, dale un versículo, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, y perdónanos, Señor Padre, por no ser sensibles, Señor, por ser nuestro corazón duro, Señor. Señor, nuestro corazón como una esponja, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser sensibles a tu voz. Perdónanos, Dios, porque a veces el afán de nuestro día no nos hace acercarnos a ti, Señor. Y muchas veces tú has querido darnos una palabra y nosotros apurados, Señor, hemos salido de nuestro cuarto porque se nos hizo tarde, porque nuestra agenda está tan apretada. Y quizás te quedaste con la palabra en la boca, Señor, queriéndonos decir que nos amas, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados aún que no vemos, aún que pensamos, aún que no nos damos cuenta, Dios. Los pecados quizás que a veces decimos que son pequeños, pero pesan igual que cualquier otro pecado. Perdónanos por los pecados de nuestro corazón, pecados que ni siquiera nos damos cuenta, de miradas, de peleas, Señor, con nuestras familias, con nuestros amigos. Perdónanos, Dios, por no ser pacificadores, Dios, por no llevar esa palabra de pacificación, de paz. Y nos hemos metido a conflictos, Dios, que quizás muchas veces no son nuestros. Y quizás tú una vez nos decías, cede, y nosotros queremos seguir peleando y no ser ese pacificador, Dios. Perdónanos, Dios, sabiendo
que tú, Señor, nos acercamos sabiendo que tú nos vas a perdonar y nos das una lección, Dios. Háblanos, Dios. No nos dejes hablar, Dios. Haz, Señor, nuestros oídos más sensibles a tu palabra, más sensibles a tu voz y acércanos a ti. Gracias por este tiempo, Dios. Y hoy bendecimos, Señor, este culto. Bendecimos, Señor, tu palabra y bendecimos, Señor, tu amor hacia nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Qué precioso es poder tener este tiempo de oración y poder confesar delante de Él nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestros errores. Que sea nuestro Dios esta noche exaltado y que todos podamos sentir esa paz que puede transformar todo corazón, hermanos, a través del perdón que solamente lo puede dar nuestro Señor. Seguimos pues esta noche y le damos pase a nuestra querida y hermosa hermana Carolina para que pueda ella leer la escritura. Hermana Carolina, la escuchamos. Buenas noches, hermanos. Voy a dar lectura al libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 30 al 34. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas, le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Palabra de Dios. Amén. Amén. Buenas noches, Pastor Daniel. Buenas noches. Le pasamos pues a usted para que esta noche el Señor pueda usar su vida y pueda traernos la reflexión, Pastor. Gracias, hermana. Gracias, hermanos. Antes de tener la reflexión, me gustaría que busquemos la dirección de Dios en esta noche y permítame orar. Oremos, hermanos. Omnipotente Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad que tú nos permites estar reunidos por este medio. Gracias, Señor, porque aún en nuestras casas lejanas podemos estar unidos, podemos estar juntos para alabarte, glorificarte y para decirte gracias por todo lo que tú nos das. Señor, en esta noche pedimos que seas tú quien nos hable, Dios. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor, para que lo que tú nos quieres hablar sea sembrada en nuestras vidas, sea sembrada en nuestros corazones. Sé tú, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, quien dirija este servicio y quien nos hable. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. 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 Muy bien, hermanos.
Justo después de un tiempito nos volvemos a encontrar. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén, pastor. Bien, gracias, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Tenemos una semana bastante accidentada después de ese movimiento sísmico que nos motivó a todos a ponernos en alerta, y aún con temblores seguimos todavía pasando también estos problemas de la pandemia. Pero vamos a en esta noche continuar con la reflexión. El domingo pasado la pastora Joyce nos compartió ya sobre una parábola, la parábola de la semilla sembrada que crece. En esta oportunidad vamos a continuar con dos parábolas pequeñas, brevísimas. Jesús habla en parábolas. ¿Por qué? Porque es el medio más apto para dar una enseñanza que podamos entender. Y una enseñanza que perdure a lo largo de la historia, donde cada uno deberá profundizarlas a lo largo de su vida y a lo largo de la historia. Solo con el tiempo y la experiencia se llegará a descubrir hasta qué punto aclararon los problemas esenciales de la humanidad. Las parábolas de Jesús son parte de su mensaje. Siempre él habló con parábolas y siempre predicó el evangelio acerca del reino. Por eso hoy he titulado la reflexión Un reino glorioso. El pasaje de hoy, leída hace un instante, consta de dos brevísimas parábolas. La del grano de mostaza y la de la levadura. La de la levadura se lee en los evangelios de Mateo y Lucas. Marcos solamente considera la primera, pero ambas son pequeñas parábolas con el mismo contenido. Vemos que en este caso, al hablar del grano de mostaza, Jesús no se refiere en sí a la fe exclusivamente, sino al reino. Es en Mateo capítulo 17, 20, que Jesús habla de fe, pero como un granito de mostaza. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Allí sí Jesús habla de la semilla de la mostaza como fe. Pero en este caso hace hincapié sobre el reino de Dios. Porque la pregunta es, también dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo podremos comparar? ¿No? Entonces las dos parábolas, tanto del grano de mostaza como la levadura, tratan sobre el reino. Y lo que tienen en común es, ante todo, lo pequeño. Dice que la semilla de la mostaza es la semilla más pequeñita que pueda haber. Tanto en el grano de mostaza como el poco de levadura, también es poquito que se usa, permite que la masa crezca, ¿verdad? Ambas parecen ser insignificantes. También estas tienen, por decir, en común lo escondido. En la segunda se dice literalmente que la mujer escondió
la levadura en la masa. Y en la primera, de hecho mismo, al sembrar, implica enterrar y por lo tanto esconder. Vemos estas dos características en ambas parábolas, lo pequeño y lo escondido. Tengamos presente ello, hermano, pequeñito y escondido. Las dos parábolas tienen en común el enorme efecto de ese inicio pequeño y escondido. La palabra dice que la semilla se vuelve árbol. En realidad no un árbol como el que nosotros conocemos, sino como una hortaliza que creció. Dice que estas hortalizas de la semilla de mostaza crecen hasta de 3 a 10 metros de altura. En realidad es grande. Y la levadura leula toda la masa. Todo esto quiere decir que el reino de los cielos el reino de los cielos no se nos presenta con ruidos y anuncios o con un poder obvio y sobrecogedor, sino que se nos presenta de una forma sencilla hasta que el reino sea finalmente instaurado. Entonces viene en lo pequeño y apenas perceptible. Tenemos esa primera parte, hermanos, de estas dos características, lo pequeño y escondido. Y cómo el reino de Dios empieza así de poquito. Otra característica antes de abordar el texto de hoy. Hermanos, hoy vivimos en una sociedad en que tal pareciera que lo grande, lo mayor, es siempre lo mejor. Por ejemplo, si tenemos un negocio, lo juzgamos en base a cuán grandes son las ventas. Y si compramos un auto, un televisor, se dice que es mejor el más grande. Y hasta de la iglesia a veces pensamos así. Si un templo es grande, un edificio hermoso, dice que es una buena iglesia. Si es pequeña, humilde, pobre, ni la admiramos. Así es nuestra sociedad. En ese medio nos hemos desarrollado y vivimos. Siempre lo que resalta, lo grande, lo poderoso. Pero Jesús nos dice todo lo contrario. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, pequeñito, o a un poco de levadura. Nos dice el texto del 30 al 32. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Y el 31 dice, es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden anidar bajo su sombra. Interesante. Este primer punto, diríamos, se inicia como algo muy pequeño. Entonces, el reino de Dios es verdaderamente un reino
glorioso. Esto es que su majestad excelsa es manifiesta en todos sus aspectos, en todo y en todos los que hacen parte de él. Es un reino digno de eterna alabanza. ¿Por qué? Porque tienen un rey glorioso. Y ahora el Señor Jesús en este texto manifiesta la gloria de este reino expresada en la forma como crece. Decíamos pequeñito, escondido, pero Jesús nos va a explicar que la gloria de este reino está en el crecimiento. Dice, es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Aquí Jesús señala que su reino en los corazones de los hombres se inicia con la siembra de la semilla de mostaza, pero crece de forma abundante, no se queda como semilla, crece y se convierte en una planta con abundantes ramas y frutos. Hermanos, a veces para compartir la palabra de Dios no necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos siempre desarrollar grandes campañas de evangelización. No necesitamos organizar eventos inmensos. La sencillez, lo pequeño, lo poquito con que uno puede compartir ese amor de Dios. Voy a poner un ejemplo, hermanos, que lo viví en un trabajo. En la oficina donde trabajábamos, habían muchas personas, entre trabajadores que eran cargadores, que eran de venta, personas que iban en la oficina, la parte administrativa, secretarios, contadores. Y miren cómo es el Señor. Todos ellos me conocían a mí y me decían que era don Dani el evangelista. Así me conocían. Bueno, había un respeto, pero yo me pregunto, y en ese tiempo que yo trabajaba, simplemente era un comportamiento de repente distinto que los demás, pero no había de mi parte el de poder querer evangelizar, el de ir a hablarles la Biblia, ir a hacerles el devocional, irles a leer un pasaje bíblico, ¿no? Yo estaba tranquilo, que basta que sabían que era evangélico. Pero sucede que un día llega un joven desde Chiclayo que viene a reemplazar a otra persona en el departamento de sistemas. Y este joven en su oficina comienza a trabajar, pero en su PC coloca un CD de música cristiana. De tal manera que todos los que trabajamos allí podíamos gozarnos de las alabanzas, de las hermosas alabanzas y cánticos. Y entre mí me preguntaba, y él nunca dijo que era evangélico, nunca dijo que quería evangelizar, nunca dijo quiero que sepan ustedes más de la Biblia o quiero orar con ustedes, no. Simplemente puso el CD de música cristiana. Importante. Un acto, un gesto sencillo, pequeño, en silencio. Y aquí viene el fruto, hermanos. Él cumplió su tarea y retornó a Chiclayo.
Y la gente, los muchachos, las señoritas preguntaban, ¿dónde está el hermano que nos ponía esa música tan linda, tan bonita? Allí vi cómo él con su gesto había sembrado la palabra de Dios. Es una manera muy simple. Y eso es lo que el Señor Jesús nos dice hoy. Sembrar así de pequeñito, con un gesto humilde, y luego veremos los frutos. Y frente a la demanda de mis compañeros, ya tuve que yo buscar un CD y ponerles, porque a ellos les gustaba mucho escuchar esos cánticos en vez de la música común, rockera que tocaban en ese tiempo. Ellos pedían. A eso se refiere Jesús, que la palabra se dice, llega en una forma sencilla. El reino de Dios, entonces, no se impone con armas ni con fuerzas humanas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos en Zacarías 4:6. Con mi espíritu. Es Dios mismo quien hace que esa semilla tan pequeña crezca y dé fruto abundante. Y de esa una planta tan pequeña se convierte en una planta de bendición. Vemos a través de la historia los primeros días del cristianismo. Los creyentes eran una iglesia. Recordemos en Hechos, eran una iglesia. Eran una comunidad o una comunión de personas. Era una comunidad que practicaban la unión, que compartían todos lo que tenían. Lo importante para ellos es que quien guiaba todo eso era Cristo. Había lazos de amistad, practicaban una misma fe y había un mismo propósito, que era la evangelización, es decir, la prédica de la palabra de Dios. Mediante esta parábola, Jesús acaba de afirmarnos el crecimiento irresistible del reino de Dios. El reino de Dios va a crecer porque es Él mismo quien la dirige. Pero se inicia de así de pequeño, de una cosa tan simple. Aquí en Peralvillo hay una hermana que le encanta las alabanzas. Es una hermana sencilla y parte de su trabajo es ir a cosechar al campo. Cosecha fresas, cosecha zanahorias, lo que haya en ese momento por cosechar. Pero ella tiene una característica. Va trabajando junto con sus compañeras y va cantando sus coritos y va alabando a Dios. Y no le da vergüenza, cante, trabaja. Y las demás van con él. Está evangelizando. A través de ese gesto humilde, sencillo, de compartir las alabanzas. Así de pequeño, de poquito. Dice esta hermana que un día había tenido no sé qué problemas en casa, estaba muy preocupada y ese día no cantaba, porque estaba más preocupada en sus problemas familiares. Pero de repente sus compañeros dijeron, ¿qué pasa, hermana Flora? Las alabanzas, ¿dónde está? Queremos escucharla. ¡Wow! Ahí vemos cómo ella también, en un gesto simple, va compartiendo la palabra de Dios. En conclusión, el reino de Dios empieza de algo pequeñito, algo escondido,
pero que es el mismo Señor, mediante su Santo Espíritu, que permita que crezca. Esa ya es la obra del Señor. Nuestra hermana Joyce nos decía en la prédica del domingo anterior que la semilla sembrada. En esa parábola el hombre aparece a la hora de sembrar y luego aparece a la hora de cosechar. Pero el crecimiento lo hizo el Señor. Es un ejemplo claro cómo actúa Dios en nuestras vidas. Punto 2, si leemos el versículo 32, parte B, dice, hasta las aves pueden anidar bajo su sombra. O sea, esa planta beneficia a todo aquel que es parte del reino. Dice nuestro Señor Jesús en su ilustración que esta pequeña semilla, cuando crece, echa grandes ramas, de tal forma que las aves del cielo pueden anidar en ellas y resguardarse bajo su sombra. El reino de Dios es el verdadero reino que protege a quienes son parte del reino. Hermana, hermano, simplemente cree. Cree en el Señor Jesús. Cuando usted escuche una invitación, unas palabras del mensaje, simplemente cree. Una cosa tan sencilla. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados de todo corazón. Como nos decía nuestro hermano César en su oración de confesión. Y verás que el reino de Dios comienza a crecer en tu vida, llenando de beneficios diversos. Verás los cambios en tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de hablar, moldeando tu carácter y de vivir de una manera más justa, de vivir en donde Dios te ha puesto. Qué interesante esto, donde el Señor te ha puesto. Allí gozarás de toda esa protección como las aves pueden gozar de las ramas. Donde el Señor nos ha puesto. Aquí, a manera de ilustración, hermanas, visitaba el hogar de un hermano y vi un cuadro grande, hermoso. Un cuadro donde veíamos rocas. Era como la parte de la serranía peruana. Cuando uno viaja hacia la sierra, ve piedras, rocas, cerros. Cuando usted viaja por la costa, ve arena, 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 arena. Cuando usted va a la selva, ve verde, 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 todos árboles. Pero cuando usted va por la parte sierra, ve piedras, rocas y cerros. Y en ese cuadro había rocas, piedras, pero en medio de esas rocas había una flor hermosa. Y el texto de ese cuadro decía, hay que florecer donde el Señor nos ha puesto. Hay que florecer donde el Señor nos ha puesto. Es decir, todos podemos ser partícipes de la siembra de la palabra de Dios en todo medio en que vivamos. Esta parte de las aves que se benefician por la planta también puede entenderse como algo más
que un detalle de pintura. Y recordemos las creaciones más diversas de la cultura humana. La filosofía, las escuelas cristianas, las instituciones caritativas, el arte, etc. Florecerán a la sombra del reino. Ahí está, representando todo lo que la fe cristiana ha aportado al mundo y que ha permitido el despertar de una civilización más justa, de una civilización más humana. Aquí también, en esta parte, recuerdo a mi señora madre, que era una mujer que se comunicaba mucho con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra. Cuando yo estaba estudiando sobre los grandes pintores italianos, Leonardo da Vinci, Rafael, ¿no? Miguel Ángel, me decía mi mamá, todos esos grandes hombres han leído la Biblia. Por eso es que ellos tienen ese don. El Señor les ha dado ese don. Todos esos señores han leído la Biblia, Daniel me decía. Y vemos cómo ellos van a aportar a la civilización con sus conocimientos. También recuerdo haber visto una película que se llama Manos Milagrosas. No sé cuántos de ustedes la han visto. Manos Milagrosas. Donde un morenito quiere ser cirujano. Un hombre de color muchas veces es marginado. Pero él quería ser cirujano y quería entrar a la universidad. Importante para ser cirujano. Pero ahí había cierta clase. Simplemente eran blancos de cierto nivel. Y un moreno no podía entrar. Pero él fue, porque tenía conocimiento, que había optado y fue y se presentó a la entrevista. Y desde inicio el Señor le dijo, tú no vas a entrar acá. Pero sin embargo, tuvo que hacerle las preguntas y evaluar. Y una pregunta que le hace, ¿por qué quieres ser cirujano? ¿Por qué quieres ser cirujano? Y este estudiante de medicina de color se quedó pensando y decía, porque siento que el Señor me puede usar. Siento que el Señor tiene algo para mí. Y en esa entrevista hay una música de fondo, una música clásica. Entonces, este estudiante le dice al director de ese centro de estudios, ¿a usted le gusta la música clásica? Sí, dice, me encanta. A mí también. ¿Ve usted allí? Usted puede ver Beethoven. Qué hermosa melodía compone. ¿Usted no cree que el Señor le ha dado ese don, esa participación para que ese Señor escriba tan hermosas melodías? Y el médico se queda pensativo y le dice, sí. Pues eso es lo que yo siento. Y siento que el Señor me puede usar. Y por eso quiere ser cirujano. Lo cierto es que él fue aceptado y fue cirujano. Les recomiendo ver esa película. Muy hermosa.
Bien, hermanos, vamos llegando a la conclusión. Por lo tanto, hermanos, la realidad del reino de Dios es que crece profusamente en la vida de aquellos que son llamados a ser parte del reino. Según la historia, me voy a dar el ejemplo de la época de Jesús, un vasto imperio romano dominaba en esa época por 40 años aproximadamente, pero en ese tiempo había sido proclamado el evangelio del reino y muchos abrazaron la fe. Y según la historia de la iglesia, también hay testimonio de que por todo lugar se ha manifestado la verdad del Señor, la verdad transformadora, cambio de vida. Y mis hermanos, y lo sigue haciendo hoy. Ya no tenemos a un Jesús físico, pero Él sigue actuando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Él sigue buscando, Él sigue tocando puertas, Él sigue llamando. Hermano, déjalo entrar en tu vida. Déjalo. Déjalo que esa semillita que recibiste a través de una lectura bíblica, a través de un cántico, a través de una reflexión, de un mensaje, déjalo. Déjalo que crezca. Deja que el Señor Jesús entre en tu vida y Él va a hacer que esa semilla crezca y tu vida cambiará. Por eso el título de la reflexión es Un reino glorioso. Porque cuando usted goce de la presencia de Dios, eso no quiere decir que todo va a ser bonito y va en paz, ¿no? Pero va a tener un sentido la vida. Va a tener una razón. ¿Por qué me dio vida el Señor? ¿Por qué me puso aquí el Señor? Por algo será. ¿Por qué me dio esta profesión? ¿Por qué me dio este conocimiento? El Señor va sembrando. Y hay que florecer donde el Señor nos ha puesto. Sembrar la palabra en la vida de otros es una acción de todos los días, lo cual implica constancia, perseverancia, tiempo y esfuerzo. Solo sembremos la semilla, mis hermanos, y es el Espíritu Santo quien se encargará de su crecimiento. Pero no nos cansemos de compartir el mensaje. No nos cansemos de sembrar el bien, que a su tiempo cosecharemos los frutos. Hermanos y hermanas, oremos para que podamos crecer cada día en la gracia de Dios. Que disfrutemos de la realidad, de la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de toda la comunidad, en la vida de todo el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a poder sembrar semillitas en cada vida. No nos cansemos, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Un hermoso mensaje para cada uno de nosotros en este tiempo. Gracias por esta hermosa reflexión. Y nos quedamos con esta enseñanza, que podamos ser esa flor que florece en el lugar
donde Dios nos ponga, porque a cada uno de Amén. nosotros nos ha regalado dones. Bendito sea el Señor, bendito sea Él que a través de usted el día de hoy nos ha podido dar un mensaje de paz. Sigamos, hermanos de la comunidad, alabando a nuestro Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Camilo Montero, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
anunciaremos tu amor y tu verdad. Amén, hermanos. Ahora vamos a dar pase pues para poder cantar y poder nosotros gozosos presentar a nuestro Señor nuestras ofrendas. Alabemos, hermanos, al Señor por estas ofrendas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta noche, Señor, porque nos permites darte un poco de lo mucho que nos das. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, Señor. Gracias por todo. Y recibe, Señor, estas ofrendas con mucho amor y mucho cariño que cada uno de nosotros hemos dado. Y aquellos que no han podido dar, Señor, sabemos que en su corazón han dado todo lo que tenían. Bendito Padre, ayúdanos y dale, Señor, comparte, ayúdanos a compartir estos dones con los que más necesitan y para el sostenimiento y crecimiento de esta comunidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge. Y bueno, ahora le damos pase a nuestro pastor Arturo para que él pueda darnos la bendición esta noche. Pastor Arturo, antes que usted nos dé la bendición. Adelante, hable, pastor. Durante este mes hemos tenido 2 cumpleaños. El día 6 fue cumpleaños del niño César José. Y el día de ayer, 26, ha sido cumpleaños del niño Lucas González, hijo del hermano Américo. Puros niños. Parte de su oración pediría que también considere a estos 2 niños, César José y Lucas, que han estado de cumpleaños durante este mes. Gracias, pastor. Gracias. No, a usted, gracias por recordarnos a César José y a Lucas. Dice la palabra del Señor, hermanos, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para darte porvenir y esperanza. Dios anhela paz para nuestra vida. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es que tengamos paz. No esa paz que es resultado cuando no hay guerra,
A veces la gente piensa, como no hay guerra, hay paz. La paz no tiene que ver con la guerra. La paz tiene que ver con la ausencia del conflicto. Entonces, que Dios nos dé paz en medio de las crisis y en medio de los conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos producir esa paz. Nosotros somos débiles, nosotros somos falibles, o como aprendimos, somos pequeñitas semillitas que necesitamos del Señor. Y el Señor quiere que ustedes, al salir de este servicio hoy, lleven esas semillitas, porten esas semillitas, lleven paz. Y así como César José y Lucas celebraron vida, celebraron paz en sus vidas. Entonces, que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe y que podamos realmente ser portadores de paz. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por cada parte de este servicio, por cada momento que se pudo vivir, por cada palabra que se pudo decir, que se pudo escuchar, por lo aprendido. Gracias, oh Dios. Pero también oramos de manera especial por la vida de dos niños, César José y Lucas. Te pedimos, amado Dios, por ellos dos, que el año de vida que le has regalado sea para ellos, Señor, más que un año, una etapa de crecimiento, una etapa de salud, una etapa de amor en medio de sus familias y una etapa, Señor, de paz en su vida personal y familiar. Que a través de estos pequeños lleves alegría, gozo, paz y bendición a sus hogares. Y a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, te rogamos que podamos salir del servicio acompañados por tu presencia, acompañados por tu Espíritu Santo, Señor, que a donde vayamos, portemos esas pequeñas semillas que se puedan ir sembrando. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el